Qué lindo es poder alcanzar su bendición cada día y qué lindo es poder estar en su casa. Mire, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, por favor. Mire, gloria a Dios. Ustedes saben que el Señor, dice la Biblia, dice el Señor a través de la palabra del Señor, que la Biblia es lumbrera a nuestro camino. Meditemos un poquito sobre eso. Lumbrera a nuestro camino. Entonces, hay un camino, ¿verdad? Y hay una forma de recorrerlo. Con la lumbrera, con la luz del Señor, vamos a encontrar la forma correcta de recorrer ese camino. Si esa luz no estuviera, el camino sigue estando. ¿Por qué sigue estando el camino? Porque el Señor nos ha enviado a la dimensión de esta tierra para que nosotros, los hombres, podamos recorrer este peregrinaje que nos toca aquí en este lugar, ¿no? Hasta llegar a la presencia del Señor, para que lo hagamos conforme a su voluntad, siendo guiados por Él. Para eso nos deja la palabra. Amén. Entonces tenemos la palabra del Señor para que sea una luminaria, una luz, una lumbrera en nuestro camino. Entonces el camino no lo vamos a recorrer a ciegas, el camino no lo vamos a recorrer a tientas, sino que vamos a saber por dónde vamos a pisar. Amén. Entonces, fíjense que el enemigo de nuestra alma va a trabajar y a hacer lo posible y lo imposible para que nosotros recorramos este camino, pero no con la guía de la lumbrera, con la luz. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, cuando hay una lámpara que te ilumina, si hay un escalón, vos lo vas a ver y no vas a tropezar. Si hay una baldosa floja, la vas a esquivar. Amén. Si hay uno que te está poniendo el pie, y yo les puedo asegurar que hay un montón que te ponen el pie, vos vas a levantar tu piecito y vas a pasar el obstáculo. Entonces, el enemigo trabaja para que no haya luz. Ahora, la palabra del Señor es una lumbrera cuando yo la entiendo. Amén. ¿Cómo, pastor? Sí, la palabra de Dios es una lumbrera cuando yo la entiendo. ¿Por qué? Porque, fíjense, si yo no entiendo la palabra, amén, es como que le estuviera poniendo las pilas al revés a la linterna, a la lumbrera, y no va a cumplir su función. Voy a tener la linterna a la mano, puedo decir, tengo la luz en la mano, pero no anda. Amén. O sea, cuando yo no entiendo la palabra, entonces la cosa se me va a complicar, porque voy a recorrer el camino, sí o sí lo voy a recorrer, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos acá, el Señor ha dictaminado que lleguemos a esta tierra. Entonces yo voy a recorrer el camino, vos a recorrer el camino, pero no con la guía exacta de parte del Señor. Entonces, a medida que nosotros vamos llegando a Cristo y vamos entrando en esta vida nueva y preciosa, el Señor va agregando bendición sobre nuestra vida, virtud sobre nuestra vida. Nos va dando su palabra y nos va revelando su palabra para que nosotros podamos transitar en victoria. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, fíjense que es muy importante que nosotros alcancemos comprensión. Vos tenés que decir, Señor, yo quiero entender la palabra. Amén. Y no ponerle límites a ese entendimiento, porque el entender la palabra no tiene nada que ver si vos fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela. El entender la palabra no tiene nada que ver si vos tenés letras, o muchas o pocas. Amén. No estamos hablando de sabiduría humana. Fíjense qué interesante, porque la Biblia lo relata, dice que el Señor, nuestro Señor Jesús, preparó hombres para una gran misión, ¿no? Creo que una misión importantísima, verdaderamente. Su selección, cuando alguien elige a alguien para llevar adelante una misión, busca a los mejores. Y fíjense que la Biblia relata y dice que eran hombres del vulgo, que no tenían letras. Entonces, el Señor hace esto, ¿no? El Señor bendice, viene a buscar lo vil, lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, porque no es con sabiduría humana. No es con sabiduría humana que yo voy a entender la palabra. ¿Comprendemos esto? Entonces, no nos pongamos límites, porque de repente nosotros nos ponemos límites. Nosotros decimos, y yo no entiendo mucho, pastor, vos sabés, vos tenés más estudio que yo. A mí me echaron de la escuela, hermano, ¿qué estudio ni estudio? No se trata de tener estudio. No me aguantaban más en la escuela.
Entonces, ¿no? Elegantemente me dieron salida, pero me pusieron tarjeta roja. No se trata de sabiduría humana, se trata, hermano mío, de tener el corazón dispuesto. Si vos tenés el corazón dispuesto a decir, Señor, yo soy un cabezón, un cabeza dura, no entiendo, pero yo quiero recibir, enséñame, Señor, mostrame cuál es el verdadero camino, dame sabiduría para entender lo que vos decís, porque si yo no entiendo lo que vos decís, no sé qué camino tomar y sigo recorriendo, pero no sé a dónde voy. Amén. Entonces, allí cuando el Señor alcanza nuestra vida, la lámpara de la palabra se enciende. Y vos empezás a entender cosas que antes no entendías, a ver cosas que antes no veías y a escuchar cosas que antes no escuchabas. Entonces, es importante que en esta mañana, es muy importante, hermano, es muy importante que nosotros entendamos esto en esta mañana. Es vital para nuestro camino, porque es una de las trampas que el infierno nos pone y nosotros muchas veces estamos dando vuelta en un círculo vicioso y damos vuelta y vuelta, y las vueltas las das. O sea que vos caminás y te cansás, te fatigás, y llega un momento que decís, Señor, no doy más. Y el Señor te ve dando vuelta en círculos, gloria a Dios. Entonces tenemos que revelarnos a esto y decir, Señor, yo necesito entender la palabra, no porque quiero ser un sabiondo, porque quiero hacer un doctorado en teología, sino porque entiendo que esta es la lámpara, esta es la lumbrera, esto es lo que me marca el camino, y en el camino ya estoy, aquí estoy, por voluntad del Señor nosotros hemos llegado a esta tierra, amén. Entonces tenemos que recorrer este camino, es un peregrinaje, este peregrinaje lo podemos recorrer, ¿verdad? Una cosa es cuando alguna vez visitó algún parque nacional, algún parque temático, usted entra, le dan un mapita de la cosa y le explican más o menos por dónde, si no hay guía, le explican cómo recorrer el parque, saber qué hay. Y bueno, la Biblia es eso, es una guía, es una hoja de ruta, la Biblia, pero y el camino lo estamos recorriendo. ¿Podemos recorrerlo conforme a la guía o no? ¿Cuánto entienden esto? Entonces, vamos a ir al libro de Jueces. Si vamos al libro de Jueces, yo tengo que meditar en lo que Pablo dijo. Yo sé que lo tengo cansado con estos versículos, pero es muy importante que usted lo comprenda. En el capítulo 10 de Primera de Corintios, tanto en el versículo 6 como en el versículo 11, dice algo muy importante, vayamos aquí. Pero yo ya lo sé de memoria. Bueno, pero para mí no me es molesto volver a repetirlo y para ustedes es ganancia. Dice el versículo 6, mira, gloria a Dios. Gracias, Señor. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Vamos al versículo 11. Gloria a Dios. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a Nueva Traducción Viviente de este versículo 11. Mire este versículo, qué importante que es. Dice, gloria a Dios, estas cosas le sucedieron a ellos. ¿De quién está hablando? De nuestros padres, está hablando de los antiguos, está hablando del pueblo del Señor. Los relatos, los sucesos, los acontecimientos, todo lo que está relatado en la Biblia sobre el pueblo de Dios, le ocurrieron a ellos como un ejemplo para nosotros. Y se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Cuántos son conscientes que estamos en el fin de los tiempos? Entonces, estas historias, hoy nos vamos a detener, por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Entonces, esta historia es para nosotros un ejemplo. ¿Cuánto entienden esto? O sea, ¿y qué vamos a hacer leyendo la vida de Gedeón? El llamamiento de Gedeón es el título del capítulo 6. Justamente nos detenemos aquí porque aquí hay un ejemplo para mí. ¿Cuánto entienden esto? En esta historia hay un ejemplo para nosotros. Mire, vamos a Jueces capítulo 6. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor, hermano. Jueces capítulo 6. Acá hay algo tremendo. Gloria a Dios, mire. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. ¿Qué versión tenemos aquí? Reina Valera. Gloria. Bueno, vamos a quedarnos acá. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Opa. Tomando esto y uniéndolo a lo que dice el apóstol Pablo, y nos dice a nosotros,
que esto le ocurrió como ejemplo a nosotros, para que no codiciemos cosas malas, ocurrió como advertencia para nosotros. Entonces, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque esto es un ejemplo. Los hijos de Israel, el pueblo de Dios, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos... O sea, ¿qué está diciendo acá el Señor? Aquí nos está dando una revelación el Señor. Cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios, no es que Él, en venganza, en despecho, o porque es un Dios malo, nos entrega al enemigo. No. Sino, Él es un juez justo. Dios es juez justo. Entonces, un juez justo se tiene que remitir a la ley y al... ¿Qué más? A las pruebas. A las pruebas. Pruebas, la ley, ¿verdad? Allí está el acusado, allí está el fiscal, el abogado defensor. ¿Quién es el abogado defensor? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor es juez justo. El abogado es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el fiscal? Amén. ¿No es cierto? Bueno, entonces ahí está el enemigo acusando. Entonces, el trabajo, conforme a lo que dice el libro de Apocalipsis, el trabajo del enemigo es acusar. Para presentarse delante del juez y acusar, tiene que tener pruebas. Porque si no hay pruebas, no le va a dar lugar el juez. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, se acerca el enemigo al Señor con pruebas y dice, mirá a tu hijo, mirá a tu hija, acá están las pruebas, gloria a Dios. Entonces, al Señor, con todo el dolor de su corazón, no le queda otra que permitir que el enemigo avance. ¿Amén? Entonces vos ves que el enemigo empieza a avanzar sobre tu vida y decís, pero ¿qué está pasando? Gloria a Dios. Es que hubo un descuido. Y ese descuido es justamente darle un derecho legal al enemigo a que avance sobre nuestra vida. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Madián era un pueblo contrario al pueblo del Señor. Dice, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares, se escondían. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Acampando ellos contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos, sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De ese modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Clamaron al Señor porque no daban más. El enemigo se había enseñoreado de sus vidas y los estaba presionando cada vez más. Entonces, allí hubo un clamor en el versículo 7. Y el Señor, ¿qué hace cuando escucha ese clamor en medio de esta situación angustiante? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Qué hacía un profeta? Abría la boca y enviaba la palabra que Dios le daba. Esa era la labor del profeta. Entonces, cuando nosotros tenemos una circunstancia adversa, un problema aquí en la tierra, el Señor va a enviar su palabra. Nosotros quisiéramos que nos envíe la solución, pero Él primero te envía la palabra. Amén. Esa palabra te tiene que movilizar. Por eso es importante entender la palabra. No para transformarnos en personas que memoricemos, no. Poder alcanzar entendimiento con todo nuestro corazón de la palabra. Entonces le envió un varón profeta y les dijo, así ha dicho el Señor, yo los hice salir de Egipto, los saqué de la casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que los afligieron, los cuales eché de delante de ustedes y os di su tierra. Fíjense que aquí le estaba hablando al pueblo en la época, en el tiempo del libro de los jueces, en el tiempo de Gedeón. Sin embargo, le menciona una historia
anterior. Les habla del relato que contiene el libro del Éxodo. Amén. Le habla de aquellos que obviamente no eran contemporáneos de Gedeón. Le habla de ese pueblo que sacó el Señor con mano fuerte de Egipto, de esclavitud. Entonces, es lo mismo que, a ver, para que podamos entender. Vos decís, Señor, ayúdame, te necesito. Y el Señor te dice, y yo a tu tatarabuelo lo saqué de la guerra del 14. ¿Pero qué tengo que ver yo con todo esto? O sea, Señor, ayúdame a mí, yo te necesito. Yo te necesito, Señor, ayúdame. Entonces el Señor te vuelve a hablar y te dice, yo a tus antepasados los libré de la mano del más fuerte. Amén. Entonces, fíjense, primero no entiendo, ¿no? Primero no entiendo y murmuro, hablo, ¿no? Es más, me atrevo hasta a decirle, Señor, ¿qué tiene que ver todo esto? Amén. Después, cuando me lo vuelve a decir, ya me callo y empiezo a pensar y tampoco entiendo. Amén. Entonces, la tercera es la vencida. Ya no hablo más, ya no me callé, pero ahora no empiezo a seguir pensando con esto. Empiezo a pensar con el corazón. Pues si el corazón piensa. Ahora mire. Entonces, bueno, Señor, a ver, ¿qué me querés decir, Señor? Porque algo nos quiere decir. ¿Qué me querés decir, Señor? Os libré de la mano de los egipcios, de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de ustedes y os di su tierra. Y os dije, Jehová, yo soy vuestro Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces vino el de Jehová, el ángel de Jehová. Gloria a Dios. Y se sentó debajo de la encina que está en Orfa, la cual era de Joás Abieserrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas y que nuestros padres nos han contado? Entonces está hablando de sus antepasados. Los antepasados, ¿qué le contaron? El Señor abrió el mar rojo, ¿verdad? El Señor nos sacó con mano fuerte de la opresión de Faraón. Todo eso le relataron. Entonces, ¿y dónde está todo esto, estas maravillas? ¿Qué pasa? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Eran poca fuerza. Y esto es interesante, porque no es con fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios que vamos a obtener victoria. Entonces empezó a justificarse, dice, aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gloria a Dios. Bueno, de aquí de esta historia, tal vez muchos de nosotros conocemos la historia de Gedeón, cómo terminó, fue una bendición muy grande. Ahora, yo quiero que podamos extraer dos claves que encontramos aquí, que habla de los antepasados. Entonces, muchos de nosotros escuchamos hablar muchas enseñanzas por aquí y por allá en cuanto a los antepasados, los males generacionales, etcétera, etcétera. Y nos enojamos con el papi, con el abuelo, con el bisabuelo, con el tátara y contra aquello que ni conocíamos. Nos enojamos con todos por los errores que ellos cometieron. Pero el problema es más profundo y más lejano todavía que del tátara. ¿Amén? Que ya el tátara son unas cuantas generaciones atrás, ¿no? El problema viene del primer hombre. ¿Amén? Viene del primer hombre. Fíjense que esto es tremendo, porque meditemos en algo. ¿Quién fue el primer hombre?
Adán. Cuando el Señor, ¿no?, hace a Adán, lo hizo inmortal. ¿O no? Si nosotros tuviéramos a Adán acá, lo llevamos a la Clínica Colón, lo metemos ahí en el diagnóstico de imágenes, ¿no?, empezamos a revisar todo su ADN, y le hacemos un estudio profundo, nos vamos a encontrar con algunas diferencias con nosotros. ¿Amén? Nos vamos a encontrar con alguna diferencia. ¿Por qué? Y por la sencilla razón de que era inmortal. O sea, cuando el Señor hace a Adán, no dictaminó que Adán muriera. ¿Habrá dictaminado que esté todo achacado, todo arrugadito? Todo? No, o sea, evidentemente, nosotros tenemos que alcanzar comprensión de que esa creación era perfecta. Todo su organismo, ¿no es cierto? Es tremendo. Si se ha estudiado el cuerpo humano y vemos que dentro de esos estudios se arrojaron los resultados de que el hombre en ciertas áreas de su anatomía tiene la particularidad de algunas células regenerarse, de otras, ¿no?, volver a reciclarse. Entonces, imagino que el sistema de funcionamiento en Adán sería algo así, ¿no? De repente pasarían ciclos, se renovaría, ¿verdad? El tema es que no iba a haber muerte. Pero ¿cuándo cambió todo? Cuando el pecado entró en Adán. Entonces, fíjense que nosotros, el Señor nos ha enviado aquí a esta tierra, cuando atravesamos la puerta dimensional del vientre de nuestra mamá, porque es una puerta que nos cambió de dimensión. Yo estoy hablando de nuestra condición de espíritu, porque el hombre es tripartito, es espíritu, es alma y es cuerpo. Entonces, cuando atravesamos el vientre de mamá, a nosotros se nos ha provisto un cuerpo que antes no teníamos, un alma que antes no teníamos, pero el espíritu es de Dios, Él lo crea, Él es el dueño, Él es el padre de los espíritus, dice la Biblia. Entonces, tenemos que entender que el Señor envió a ese espíritu y entró por la puerta dimensional del vientre de cada una de nuestras mami. Ahora, fíjense, hermano, cuando nosotros entramos, ¿qué fue lo primero que encontramos? Ese famoso pecado original. ¿A quién está haciendo referencia? A Adán y a su mujer, a Eva. Entonces, cuando entramos en esta dimensión, ese pecado nos afectó, obviamente, gloria a Dios. Entonces, en este orden de ideas, ¿a dónde yo quiero llegar con esto? Yo quiero llegar que a Adán se le afectó, el pecado le trastocó su conformación, su ADN. ¿Amén? ¿El ADN qué es? El ADN es justamente lo que arroja los resultados de nuestra formación, de nuestra descendencia. Y fíjense que el primer hombre sobre la tierra fue Adán. Y Adán era distinto, hasta que lo dejaron fuera del huerto. Cuando lo dejaron fuera del huerto, la cosa cambió para él, ¿verdad? Entonces, desde aquellos días, el ADN del hombre fue trastocado. Gloria a Dios. Entonces nosotros estamos aquí, nos encontramos hoy aquí, y con nuestro ADN trastocado. ¿Cuánto entienden esto? Ahora el Señor, ¿qué pretende que vos y yo logremos? De su mano, con su guía, con su dirección, poder recuperar lo perdido. Entonces nos extiende su mesa. Y en este nuevo pacto que nos toca a nosotros, hoy estamos en días de la gracia, la sangre del Cordero y el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que fue molido para nosotros, nos va devolviendo ese ADN original. ¿Cuánto entienden esto? No todo radica en el hecho de que yo me tomo la Santa Cena y ya soy una nueva persona. No, o sea, esto es parte de la alimentación nueva, porque fíjese que esto es tremendo. Al hombre hasta la dieta le cambió. Y fueron llevándose adelante los tiempos y fueron cambiando. Fíjese que Noé, cuando el Señor le da una nueva oportunidad a la humanidad,
si nosotros revisamos aquellos días, vemos que le cambió la dieta. Vemos en el libro de Éxodo, cuando sacó de Egipto al pueblo, que les dio libertad, también le cambió la dieta. Y hoy nosotros también nos cambiaron la dieta en este nuevo pacto. Hoy tenemos su sangre y su carne. Ahora, en este orden de ideas, todavía no llegamos donde yo lo quiero llevar hoy, es muy importante que comprendamos algo. Mire, gloria a Dios. Aquí estaba esta historia en el libro de los jueces. Ay, qué lindo es el Señor. Pero yo quiero llevarlo un instante para luego volver aquí al libro de Éxodo 25, de la Nueva Traducción Viviente. O mejor dicho, poné la Biblia de las Américas, algo de eso, y después vamos a Nueva Traducción Viviente sobre este versículo. 25. Mire, gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es el versículo, amén, en donde el diablo va a querer que vos te duermas ahora. Así que pegale un codazo al que está al lado. Sí, no, de verdad le estoy hablando. De verdad, no estoy hablando de la somnolencia natural que puede tener una mañana de domingo, ¿verdad? No, estoy hablando de algo importante. O sea, el enemigo no quiere que vos sepas esto, de ninguna manera. Y si lo sabés, que lo tomes para cualquier lado. Amén. Mire. No se arrodillen ante ellos, gloria a Dios, ni hagan cultos en su honor. No, por favor, cruz, diablo, decía un hermano. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Oh, la. Pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen sus mandamientos. Entonces, fíjense, estamos frente a este versículo que involucra a la descendencia. Como también vimos en los versículos que vimos con anterioridad, que también involucraban la descendencia. ¿Por qué la involucraban? Por la importancia que tienen. Entonces, hay un montón de circunstancias o una problemática X en la vida, en la casa, en la familia, en lo que sea, todo lo que atañe a nuestra vida aquí en esta tierra, que tiene su origen no en nuestros días, sino en días anteriores. Gloria a Dios. Sí, los males generacionales, pastor, lo que se traslada de generación en generación. Bueno, listo, vamos a orar, vamos a reprender y en el nombre de Jesús ya está, y sigue igual la cosa. Pero ¿cómo puede ser si hay poder en el nombre de Jesús? Hay poder en la sangre del Cordero. ¿Cómo puede ser? Yo no quiero ningún mal generacional. Nadie quiere un mal generacional. Y lo primero que cuando nosotros hacemos, cuando nos hablan de males generacionales, es sacarnos de encima el mal generacional. A ver si lo saco encima, ¿ves? Ahí está. Sacamos de encima el mal generacional. ¿Pero por qué se saca de encima el mal generacional? ¿Por qué? Porque yo no quiero nada malo. Nadie quiere nada malo. Entonces, vos lo rechazás. Pero no hay un profundo entendimiento de las cosas. Es lo mismo que cuando alguien acepta a Cristo, hace la oración de entrega, pero la hace porque le dijeron hacela. No tomó un verdadero entendimiento de lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, desde nuestro lugar, aportemos, ¿no? Aportemos esa cuota de entendimiento a través de la palabra para que todos podamos comprender, pero no solamente con el intelecto, sino con todo nuestro corazón. Vamos ahora, aquí está hablando de idolatría, aquí está hablando, bueno, miren, no te inclines ante ellos ni les rinda culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Miren lo que dice después. Quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Ahora, fíjense, a nosotros esto hoy nos suena de ninguna manera. ¿A ver? No, es rotundo el no. Pero en otro tiempo no nos sonaba tan, ¿no? Obviamente que ni la conocíamos la palabra esta, ¿verdad? Pero en otro tiempo nosotros nos encontramos aquí entregando nuestro corazón a otros dioses. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, esto es bien importante, hermano mío,
¿A qué se refiere entregar tu corazón a otros dioses? A un Dios que nosotros mismos generamos en nuestro corazón, ¿verdad? Y que ocupa el lugar que debe ocupar nuestro Señor. Y mire lo que dice después: extiendo, alargo, extiendo, ¿verdad?, los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Vamos a leer de vuelta esto, por favor, mire. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Entonces vos y yo decimos, a mí me vengan cosas raras, yo me porto bien, soy un buen muchacho, anda. No, ¿qué tengo que ver yo con mi tatarabuelo? ¿Qué tengo que ver yo con mi bisnieto, con mis abuelos? Yo hago mi vida y yo soy una persona correcta. Sí, gloria a Dios, bien. Si somos una persona correcta, si nos portamos bien, si hacemos todos los deberes como tenemos que hacer. Pero hay algo que el Señor extendió. Gloria a Dios. Entonces, el creyente que dice, bueno, yo ya estoy libre de todo esto, porque la sangre del Cordero me limpió, la sangre del Cordero me liberó de todas estas cuestiones generacionales, yo hoy no tengo por qué pagar los platos rotos de mis antiguos. ¿Amén? Sin embargo, hay algunas cosillas por ahí que muchas veces nosotros no las queremos ni mostrar ni nombrar, que nos van siguiendo. Algunas las sabemos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenemos cierto conocimiento de quiénes fueron nuestros antepasados, o tenemos algunos datos que nos han alcanzado. ¿Amén? Entonces, hermano, no todos los datos los tenemos. ¿Quién tiene datos de su bisabuelo? Puede llegar a tenerlo. Sí, era fulano de tal, vivía, pero hasta ahí nomás. ¿Ves? O sea, la intimidad de ese descendiente nosotros no la conocemos en un 100%. Es extraño que tengamos unos datos precisos sobre cada cosa, ¿verdad? Y sobre todo, por ejemplo, nuestra generación, hoy cambió un poquito la cosa, pero nuestra generación, nuestros antepasados, estoy hablando de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, eran personas muy reservadas, eran personas que no ventilaban su vida. Hoy agarra un Facebook y te enteras de todo, de la vida de la persona, pero antes no. Entonces, hay muchas cosas que están allí, ¿no?, que nos fueron ocultas a nosotros, no porque ellos quisieran hacerlo, sino porque era la costumbre de aquellos días. Entonces hay información que nosotros no tenemos. Y a veces nos preguntamos, pero el apóstol Pablo se lo preguntó. El apóstol Pablo dice, yo hago lo que no quiero. Yo hago lo que no quiero, gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermano mío, que hay características que van acompañando nuestra vida. Y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué? Esto se tiene que cortar. ¿Cuántos son conscientes de esto? Hay cosas que esto se tiene que cortar, Señor, en mi familia esto no puede pasar, esto no va más, gloria. ¿Y qué hacemos? Y vamos a ayunar, y vamos a orar, y vamos a patalear. Y no cambia. Bueno. Y vamos a lo de Gedeón, porque acá empezó la cosa. Vamos al libro de los jueces. Entonces nos queda claro en el libro de Éxodo que el Señor extiende esto sobre las generaciones. No es un invento nuestro, no. Vamos a Jueces, capítulo 6, donde el Señor llama a Gedeón y comienza a darle instrucciones, ¿no? Le dijo, en versículo 14, mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Entonces, allí vemos como Gedeón le responde, después le dice, Señor, no te vayas de aquí, al ángel de Jehová, y fue a buscar una ofrenda y vino. Usted más o menos conoce la historia de Gedeón. Pero mire qué interesante lo que le dijo en un momento, gloria a Dios. Versículo, gloria a Dios, 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano,
tocó la punta de la carne y los panes sin levadura y consumió el fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿De qué carne está hablando? ¿De qué pan está hablando? De la ofrenda que él presentó delante del Señor. Entonces, cuando el ángel de Jehová con su báculo toca esa ofrenda, desciende fuego y se consume el holocausto. Entonces, eso está queriendo decir que fue aceptado. Luego nosotros traemos nuestra ofrenda al altar y le pedimos al Señor que acepte nuestra ofrenda, ¿verdad? Entonces, eso fue una actitud del cielo que se materializó. El Señor aceptó esa ofrenda. Viendo entonces, versículo 22, Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces, versículo 24. Mire. Edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Orfa de los abiezeritas. ¿Qué hizo Gedeón? En ese lugar levantó un altar para el Señor. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, por dirección divina, porque esto no lo hizo porque sí, había una dirección divina que lo impulsó a llevar adelante la construcción de ese altar, nosotros también levantamos altares para el Señor. ¿Cuánto entienden esto? ¿Qué es levantar un altar para el Señor? Y nosotros podemos tener, no sé, literalmente un cuarto de oración, podemos tener un lugar de intimidad con el Señor, podemos justamente empezar a desalojar cosas de nuestra vida para que nuestro corazón esté volcado a Dios nada más. Y hacemos un altar en nuestro corazón a Dios. O sea, cuando tenemos la intervención divina y nosotros la notamos, porque dice: ah, ahora entiendo que es el ángel de Jehová, dijo Gedeón. Cuando nosotros advertimos que estamos frente al Señor, cuando advertimos su mano poderosa, nosotros levantamos un altar para Dios. ¿Cuánto entienden esto? Lo podemos hacer en nuestra casa, ¿verdad? Levantando un altar conjuntamente con nuestra familia. Bueno, entonces el hecho es que los hijos de Dios, por mandato de Dios, edifican altares. Vemos los ejemplos, como nos dice el apóstol Pablo, como distintos siervos del Señor levantaron altares para el Señor. Vemos a Abraham levantando altares, vemos a Moisés levantando altares, vemos a Josué levantando altares, vemos a Elías, y vemos muchos siervos del Señor levantando altares, ¿verdad? Y nosotros mismos lo hacemos. Nosotros levantamos un altar. No hay que poner una virgencita en el jardín. No, levantamos un altar en nuestro corazón. Entonces, pero mire qué interesante lo de la virgencita. Mire qué interesante. ¿Y por qué es interesante lo de la virgencita? ¿Por qué la gente hace eso? Trabajo y hasta lucecita le ponemos y hacemos, ¿no? ¿Por qué la gente hace eso? El diablo es imitador de las cosas de Dios. Entonces, cuando el diablo empezó a ver que levantaban altares para el Señor, él quiere tener lo suyo, hermano. ¿Amén? Y fíjense qué tremendo, porque el Señor lo arroja a la tierra y le dijo: allá te van a adorar. Y tenía razón, acá lo adoramos. Ay, hasta que algunos nos encontramos con Cristo. ¿Amén? Entonces, y tenemos un altar. Bueno, pero yo nunca pasé más que el imán en el coche, pastor. Es un altar también. Es un punto de contacto. Un altar es un punto de contacto. ¿Verdad? Ahora mire. Entonces, edificó un altar Gedeón. Aconteció que la misma noche, esto era algo que no podía pasarse por alto. No podía pasarse por alto. Era importante. Le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová en la cumbre de este peñasco. Entonces, la instrucción, no nos olvidemos de algo, el pueblo del Señor estaba en problemas. Hubo un clamor que fue escuchado en el cielo. Entonces el Señor actúa frente a ese clamor. ¿Y cómo actúa? Se le presenta a Gedeón.
y comienza a darle instrucciones a Gedeón para que todo el pueblo cambie. Entonces, entre las instrucciones que recibe, le dice esto. Le dice, derriba el altar que tu padre tiene. Gloria a Dios. ¿Y qué tiene que ver el papá? Sin embargo, el Señor le dijo, derriba el altar que tu padre tiene. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque, fíjense, ¿qué nos pasa a nosotros? Usted imagínese lo que yo voy a decir, trate de ponerle una fotografía a imágenes a lo que yo le voy a decir. ¿Qué pasa cuando, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar frente, de repente, a fotografías de sus antepasados? ¿Amén? Y vos decís, wow, mirá, qué tremendo. Mirá qué parecido, ¿no? Y vos decís, ay, mirá, claro, y acá vivía mi papá, y acá vivía mi abuelo, y esto, y lo tomamos con cierto afecto, ¿verdad? Porque estamos hablando de nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo recuerdo que hace unos años atrás le ayudamos a un tío a hacer una mudanza. Y en esa mudanza encontramos una foto del abuelo, ¿ves? De cuando era joven, esas fotos que después la retocaban con pintura, ¿no? Esas fotos blanco y negro, esos famosos cuadros medio ovalados, así, ¿no? Y claro, cuando lo vimos dijimos, Señor, este es Huguito, le faltan los bigotes nomás. Tremendo, ¿no? Y claro, y nos vemos, vemos cómo se traslada, la genética se traslada. ¿Amén? Es impresionante. Entonces, y estamos hablando del papá de mi papá, o sea, de mi abuelo. De mi abuelo. Pero para atrás hay más, porque ese abuelo tuvo un papá. Y hay datos que nosotros no tenemos. Y podemos llegar a tener nosotros características que vienen de esa línea de sangre. Fíjense que es tremendo. Yo me admiré la primera vez que desde otro ambiente de la casa escucho toser a uno de mis hijos. Digo, así tosía mi papá. Tremendo. Y ver algunas características en ellos hoy que ellos no conocieron de algunos antepasados nuestros y que las tienen y dicen, ¿cómo puede ser esto? Qué tremendo lo que es cómo se traslada la genética. Entonces, cuando el Señor le dice a Gedeón, acá tenemos que poner una solución a este problema. ¿El problema cuál era? Que el enemigo se levantaba y lo saqueaba. ¿Amén? Entonces, vamos a cortar por lo sano, dijo el Señor. Vamos a terminar con el altar de tu padre. Y bueno, pero son cosas de ellos, pastor. Son cosas de ellos que se trasladan, hermano. Mire, gloria a Dios. Fíjense que yo tuve que luchar mucho tiempo. Les voy a contar algo bien sencillito para que usted vea hasta qué punto. Yo tuve que luchar mucho tiempo con afeitarme los días viernes. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Mucho. Porque yo, por mucho tiempo, y sigo recordando, que mi papá los viernes andaba barbudo. Y decía, papá, ¿por qué te afeitas antes? Ahí así todo, ¿no? Ya chiquito. Yo no voy viernes, no. ¿Y por qué no? Yo no sé si lo que me dijo para sacarme encima, ¿verdad? Pero si vos te afeitás los viernes te duele la muela, me dijo. Y bueno, gloria a Dios, está bien, pípale ahí, gloria a Dios. Entonces, cuando era viernes, yo veía la maquinita y digo, no, hoy no, gloria al Señor, amén. Fíjese qué tontería, ¿no? Fíjese qué tontería. Entonces después voy avanzando en el Señor, ¿no? ¿Cuántos saben ustedes que hay plantas que utilizan los ocultistas para hacer trabajos? ¿Amén? El ocultismo utiliza ciertas plantas para trabajar. Gloria a Dios. No vamos ahora a meternos con la botánica, ¿no? Pero el hecho es que a mi papá le gustaba una planta, ¿no? Que tiene mucho que ver
¿no? Justamente hoy yo advierto esto, ¿no? Antes para mí ni fu ni fa, o sea, lindo ni feo, no me interesaba, ¿verdad? Pero le gustaba y bueno, cada uno con su raya y allá vos, ¿te gusta? Comprate 10, no importa. Pero el tema es que uno va alcanzando entendimiento de ciertas cosas. Y hoy me pregunto, ¿por qué a mi papá le gustaba todo eso y a mí y otra cosa no? Porque vemos, por ejemplo, en plantas preciosas, hermosas flores, cosas muy bellas que nuestro Señor ha hecho. ¿Cómo te va a gustar esto? Pero hoy descubro que justamente esa inclinación por algo venía. De alguna manera la adquirió, no es que porque justamente es una de las plantas que se utilizan para trabajar en lo... Pero tu papá era brujo, no era brujo. Pero hay inclinaciones que te van llevando a ciertas cosas que vos no le encontrabas mucha explicación, a veces ni siquiera le das importancia, ¿no? Por ejemplo, fíjense que aquí este papá de Gedeón levantó un altar. Cuando un papá, acá en la Biblia no lo dice, pero tampoco lo niega, no habla de que había una mala relación entre Gedeón y el papá, no. De seguro sería un papá que amaba a su familia, ¿verdad? Ahora, ¿nosotros qué hacemos cuando vamos al Señor? Le decimos, Señor, guarda a mi familia. Y es más, a medida que vamos alcanzando entendimiento, vamos consagrando a Dios nuestra casa. Señor, yo te consagro a mi hijo, yo te consagro a mi hija, amén, yo te consagro mi matrimonio, toma control de todo. Pero el diablo es imitador. Y así como los hijos del Señor consagran su casa a Dios y le pide a Dios, el diablo impulsa a los que no creen o creen en estas cuestiones que hagan exactamente lo mismo. Entonces vemos que el altar que el papá de Gedeón tenía era un altar a Baal. Lo interesante es que si nosotros revisamos las Escrituras, nos vamos a encontrar que Baal era un dios de 1000 rostros por lo menos. Porque fíjense que distintas manifestaciones de distintos dioses que también se llamaban Baal. Es más, dentro de su significado la palabra Baal significa señores, ¿no? Un señor es el que está en autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, evidentemente este papá en algún momento ha consagrado a su casa a ese Dios. ¿Y qué trae esto? Trae miseria, trae estancamiento, trae dolor, trae sufrimiento, trae enfermedades. ¿Cuánto entienden esto? Fíjense, yo tuve una tía que no podía quedar embarazada, estuvo 14 años casada y no podía quedar embarazada, era el gran dolor que ella tenía. Hasta que vino uno y le dijo, mira, ¿y por qué no te vas a la difunta Correa? Es milagrosa, a mí me ayudó y qué sé yo y qué sé cuánto, gloria a Dios. Entonces, ahí paró la oreja el tío, que le interesaba tener un hijo también, y dijo, vieja, vamos a la difunta Correa. ¿A dónde queda? En San Juan, le dijeron. San Juan. Y bueno, vamos a San Juan, ¿no? La situación para ellos, ¿no? El esfuerzo valía. Entonces, mi tío tenía un rastrojero 0 kilómetros, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Era fletero el tío. Entonces, al estilo de los Campanelli, nos cargó a todo arriba el rastrojero. Y nos fuimos a San Juan, a la difunta Correa. ¿Qué tenía que hacer yo en la difunta Correa? Pero yo era un purrete y yo iba a donde me llevaban. Entonces nos vamos todos para allá. Cuando regresa, la tía queda embarazada, hermano. Gloria a Dios. Tremendo esto. Entonces, anda a decirle que no queda de Punta Correa. Amén. Anda a decírselo. Se trajo bidones con agua de allá y qué sé yo. Una historia bárbara. Bueno, y yo andaba por ahí con la difunta Correa. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque imagínense que después, los que fuimos testigos de aquellos días que fuimos hasta la difunta Correa, después veíamos la difunta Correa y hacíamos, quedó embarazada la tía, 14 años que no podía. Entonces, imagínense, todo eso forma parte de un altar que uno levanta en su corazón. Entonces vos llegás a Cristo y decís, qué sonso que fui, ¿para qué puse mi confianza en todas estas cosas? Yo renuncio a todo esto, ¿verdad?
pero hay cosas que cosa mandinga, decía mi abuelo. Hay cosas que vos decís, pero ¿cómo puede ser que si yo estoy haciendo lo que yo no quiero hacer? Mire el rey David. El rey David, ¿qué fue el problema más grave del rey David? El adulterio, ¿verdad? Recuerda la historia, el rey David conoce a esta mujer que estaba bañándose, andaba desnuda, aparece por ahí, le atrajo, la hizo traer al palacio, comete adulterio. Luego la envía a su casa como si nada hubiese pasado y esta mujer termina embarazada. ¿Qué hace este hombre? Lo manda al frente de batalla al marido para que lo maten. Entonces fíjense, tuvo una trama, pero el punto de partida fue el adulterio, ¿verdad? Un pecado sexual, ¿verdad? De allí partió. Ahora fíjense que si nosotros revisamos parte de la descendencia de David, ¿qué pasó con Salomón? 1000 mujeres tenía. A ver, ¿qué pasó con Amnón? Violación. Esto es tremendo. Entonces vemos, hermano mío, que hay un traslado del pecado a la descendencia. Pero ahora vamos para atrás. Porque David pertenecía a ¿qué tribu? ¿De qué tribu descendía? Judá. Vamos a Judá. ¿Judá quién fue? El hijo de Jacob, gloria al Señor. ¿Y qué hizo Judá? Con Tamar, su nuera, ¿no es cierto? Entonces vemos algún tipo de incesto aquí, porque, pero fue con engaño, pastor, que se pasó. Sí. O sea, se hizo pasar por prostituta para engañarlo, porque estaba muy dolorida, ella no tenía descendencia. Bueno, el hecho es que allí se consuma una relación y producto de esa relación nacen hijos, gloria a Dios. Entonces, si nosotros vemos que de alguna manera Tamar estaba involucrada en la descendencia de David. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, fíjense que qué tremendo, ¿no? Porque entonces yo tengo que llegar a la conclusión que el pecado que llevó delante el rey David, que era temeroso de Dios, que amaba a Dios, pero algo fue más fuerte que eso. Y vemos cómo viene de arrastre esto. Estamos hablando aproximadamente de 10 generaciones antes. Entonces, la cosa se complica, ¿no? La cosa se complica. Entonces, aquí encontramos nosotros una respuesta al por qué hay ciertas inclinaciones, ciertas cosas en nuestra vida que a veces no le encontramos explicación. Como el apóstol Pablo decía, pero yo hago lo que no quiero. Y esto es tremendo. Entonces, fíjense que tenemos muchos interrogantes en el pasado, no conocemos mucho. No conocemos mucho. Amén. Entonces, es muy importante porque fíjense que el otro día me dejó pensando un comentario, ¿no? Que no viene mucho al caso, pero no voy a entrar en detalles, pero este comentario que llegó a mis oídos hablaba de la oveja negra. ¿Amén? Entonces yo me quedé pensando en el asunto de la oveja negra y me daba vuelta en la cabeza. Y digo, Señor, ¿por qué tiene que ver esta la oveja negra? Si hoy nosotros, pero me quedó dando vuelta y pensando, ¿no? Y empecé a meditar y a hacer memoria. Y en mi familia había unas cuantas ovejas negras que yo pude llegar a conocer o me llegaron datos de ellos, ¿verdad? Entonces, de ahí para atrás debe haber también algún que otra oveja negra. Amén. Esto es tremendo. Entonces, digo, Señor, pero yo no quiero ser una oveja negra, ni quiero que mi descendencia tenga ovejas negras. Amén. No porque tengo un problema racial, gloria a Dios. Pero si es rubia, mejor. No, mentira. Pero fíjense, entonces el Señor me lleva acá y me dice, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro. Qué tremendo. Vamos a Nueva Traducción Viviente de este versículo. Revisemos un poquito esto. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué etiqueta? Gloria. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre,
el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Y después construye un altar al Señor. Entonces, habla de derribar un altar generacional. Amén. Vamos al libro de Deuteronomio. A ver, mire. Gloria a Dios. Libro de Deuteronomio, 5º libro de la Biblia. A ver, ya le digo el capítulo. No se me ponga nervioso. Gloria a Dios. Mire. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo, 11. Gracias, Señor. 11. Gloria a Dios. 12, 29. Gloria a Dios. Mire. 12, 29. Qué lindo. No, perdón, 12, 3. 12, 3 vamos a entender más acá. 12, 2. Pónete de acuerdo, pastor. 12, 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredás sirvieron a sus dioses. Poneme Nueva Traducción Viviente en 12:2 en adelante. Veamos. Gloria a Dios. Mire qué interesante esto. Cuando expulses a las naciones que viven allí, ¿a quién le hablaba el Señor en el Deuteronomio? Al pueblo que iba a entrar en la tierra prometida, ¿no es cierto? Era una generación nueva. Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberán destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas, de los cerros y debajo de todo árbol frondoso. Destruye sus altares, destroza sus columnas sagradas, quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. Es impresionante esto. Borra por completo. Está hablando de las naciones que habitaban en la tierra que ellos iban a tomar, ¿verdad? ¿Por qué tenía que haber una limpieza de todo esto? Porque conjuntamente con la tierra, el Señor les estaba dando una nueva oportunidad de vida a toda esta multitud, ¿no? que nacieron en el desierto, muchos de ellos. Entonces, el Señor les dijo, cuando lleguen a esa tierra, límpienla. Nosotros hemos renacido, somos una nueva criatura, estamos en novedad de vida. Entonces, necesitamos borrar de nuestro historial muchísimo de todo aquello. Amén. Porque, y cosas que ni siquiera, fíjense que el Señor dice en la palabra, ni pregunten por los dioses que las naciones vecinas adoraban. No pregunten por sus costumbres. O sea, no es cuestión de estar indagando, a ver qué hacía el bisabuelo, a ver qué hacía. No. A ver, ¿y de qué se trataba esto? Y sí, era medio brujo, era medio, ¿no? Y sí, hacía esto, hacía aquello. No importa lo que hacía. Lo interesante es que nos borremos de nuestro historial. ¿Amén? Los tenemos que borrar de nuestro historial. Ahora fíjense, vamos a ¿cuánto tiene computadora? Gloria a Dios. Veo que en la computadora la actividad que uno desarrolla queda registrada. Eso es el historial, ¿no es cierto? Vos agarrás el Google y ahí buscás, y de repente decís, ¿dónde estaba aquello? Vamos a mirar el historial, que no lo encuentro. Buscás en el historial y vos lo encontrás. Ahora, hay momentos en donde nosotros borramos el historial. ¿Cómo se hace? Vos agarrás el historial y empezás a seleccionar. O ponés seleccionar todo, o lo que vos te interesa eliminar, ¿verdad? ¿Y después qué haces? ¡Ya está! O sea, no es tan complicado. No es tan complicado. No es que, vamos a tener que pasar por este filtro, por aquello, por lo otro. Uy, qué lío, llamemos al técnico. No. O sea, uno tiene que borrar el historial. ¿Qué hace la computadora? ¿Estás seguro que quiere borrar esta? Te pregunta. ¿No es cierto? Porque a lo mejor uno de repente elimina algo que le es útil en el futuro. Entonces te pregunta, ¿está seguro que usted quiere eliminar esto? Entonces vos tenés que responder, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo, porque nosotros
nosotros, tenemos que estar seguros de querer borrarlo. Pero nuestra alma es nostálgica. Nuestra alma es nostálgica. Nadie tiene guardado algún regalo de su familia. ¿Y por qué lo tenés guardado? Y porque me lo regaló la abuela. ¿Y a la abuela dónde lo sacó? Y se lo regaló su abuela. Y es algo muy valioso porque esto perteneció a nuestra familia. Si querés te muestro el escudo de la familia. O sea, tenemos, ¿no?, una adoración a todo esto, ¿no es cierto? Y claro, y no, porque ¿sabe quién era mi abuelo? Y todo eso nosotros lo vamos, ¿no?, lo vamos absorbiendo. Entonces nuestra alma es nostálgica. Entonces cuando el Señor nos pregunta, ¿estás seguro que vos querés anular esto? ¿Querés mandar a la papelera todos los archivos de esto? Entonces tiene que haber una decisión. Una decisión. El Señor le dijo a Gedeón, andá y derribá, pero él podía haber dicho, no, es de mi papá. Esto no. ¿Saben qué hizo Gedeón? Gedeón se fue derecho al altar del Padre y lo liquidó. ¿Amén? Es tremendo, hermano. Entonces, el apóstol Pablo dice que estos ejemplos son para nosotros que nos alcanzaron los fines de los siglos. Y algo me está diciendo el Señor acá. Acá tengo que derribar esos altares. Entonces, pero para derribar esos altares, tengo que comprender que hay una decisión en mi corazón. Me vine con la foto del abuelo. Y yo me la llevé con un tesoro, porque el tío me la regaló. Digo, gracias, tío. ¿Para qué quería la foto del abuelo? Pero yo la abracé y la agarré y me vine con el cuadro ahí. Y mi esposa me miraba, ¿no? Y un día veo que desapareció el cuadro del abuelo. Pero se ve que le agarró temor, ¿no? Porque me tiró el marco, pero la foto no. Gloria a Dios. Entonces yo, revolviendo papeles, me encuentro con la foto del abuelo. Casi me muero, hermano. Un sacrilegio. ¿Cómo me van a hacer una cosa de esta? ¿Pero qué pasó con esto? Gloria a Dios. Y bueno, ese día ahí se puso firme y dijo, vamos a destruirlo del todo y tirar la foto también, ¿no? Gloria a Dios. Y sí, porque uno es nostálgico y le agarra la nostalgia y guarda y todo. Eso está bien, o sea, no estoy diciendo que no tengas afecto por tu familia, ¿no? Es una bendición grande. Pero tomamos esto como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que, de la línea de pensamiento que tiene nuestra alma. ¿Amén? Nuestra alma es conservadora. ¿Amén? No le gusta la novedad de vida. No le gustan los cambios. No, a mí no me cambies todo. A mí déjame esto que yo acá esto lo conozco. Pero vas a seguir lidiando con todos esos chamucos, dice el apóstol, con todos esos demonios. ¿Amén? Y bueno, pero por lo menos los conozco a los demonios. Porque uno va teniendo, se familiariza con los demonios territoriales. ¿Amén? Esto es tremendo. ¿Usted no vivió un tiempo, tal vez en un lugar por un largo periodo, y de repente cambia y dice, ay, ¿qué pasa acá? Acá hay otra movida, que esto acá es distinto. Y sí, porque el enemigo es territorial, hermano. El enemigo es territorial. Yo vivo cerca de una intersección, ¿no?, de dos avenidas. Y esa intersección de dos avenidas marca el límite de 4 barrios. ¿No es cierto? Y yo me detuve a meditar sobre esto, porque el Señor me habló mucho sobre eso en otro tiempo. Y veo que cada uno de esos barrios, que si bien están muy cercanos, ¿no?, no son similares. La gente que vive ahí no es similar, son distintas. ¿Amén? Tienen distintas características, se visten a veces distintos. Vos llegás a la avenida y entrás en uno de los barrios. Los primeros 150 metros son bastante similares, pero después cambia. Tremendo esto. Fíjense, nosotros compramos el lote donde vivimos, pero antes de eso habíamos comprado otro, a una distancia de 500 metros, pero era otro país. Era distinto el mover, era distinta. Es tremendo. Y no pudimos hacer nuestra casa ahí. Entonces, fíjense que los demonios son territoriales y tienen su característica, tienen su personalidad. Los demonios tienen personalidad, hermano.
tiene su personalidad, tiene su forma de ser. Entonces, fíjese cómo de repente entre un barrio y otro, a veces la juventud sobre todo, que cambia mucho su lenguaje, ¿no es cierto? Y entonces, ¿pero a qué obedece todo esto? No obedece a las costumbres nada más, obedece al mover espiritual que hay acá o que hay allá. Esos demonios territoriales que están, ¿no?, en ese lugar, y bueno, gloria a Dios. Entonces, con respecto a esto, nosotros tenemos que entender que hay ambientes que nos fueron afectando. Así como nos afectan a nosotros, los afectaron a nuestros antepasados. Y fueron teniendo influencia sobre sus vidas. Teniendo influencia de su vida. Entonces, todo eso nos va afectando y hay cosas que ocurren en nuestra vida que no nos... Por eso que tenemos que tomar una decisión profunda. Tenemos que tomar una decisión profunda. Es decir, Señor, yo quiero borrar mi historial. Quiero borrar mi historial. No me importa que fue del abuelo, pero no sabe, mi abuelo fue el fundador. No importa. Gloria a los pergaminos que tenía el abuelo, la bisabuela, no interesa. Es importante. Hoy nosotros tenemos la gran bendición de formar parte de este pueblo, que es el pueblo del Señor. Amén. Es el pueblo del Señor. Ay, ¿estás seguro? Romanos 5:12, con esto cerramos y nos vamos al tratamiento. Gloria a Dios. Mire, porque este vendría a ser el diagnóstico nomás. Gloria a Dios. Vamos al libro de Romanos, hermano querido. Qué lindo es el Señor, hermano. El libro de Romanos, vamos al capítulo 5, versículo 12. Oh, para, que no me... Ay, Dios, que Señor, ayúdame. Bueno, vamos a Hebreos 7:9. Mire, Hebreos 7:9. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. Está hablando de Abraham y está hablando de Leví, la tribu de Leví, dos tiempos distintos. ¿Sí? Unos fueron los días de Abraham, otros los días de la tribu de Leví. Entonces, además podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió sus diezmos. Es impresionante. Busca Nueva Traducción Viviente, por favor, del 7:9 y 7:10. Mire, gloria a Dios. ¿Nueva Traducción Viviente? Sí, es esta. Bueno, ahora búscame entonces la Reina Valera 60, lo que nosotros siempre leemos con respecto a esto. Mire, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Ustedes fíjense que no es tan sencillo entender esto. O sea, si el Señor no te abre, ¿no?, la mente, esto no se puede entender demasiado, porque está hablando de algo que estaba en Abraham, una semilla, una simiente que estaba en Abraham. Abraham se encuentra con Melquisedec. Recuerda que él salió al paso del rey de Sodoma, conoce la historia. Y lo interesante es que cuando está frente a Melquisedec, reconoce a la autoridad de Melquisedec, el sumo sacerdote sería en estos días, reconoce esa autoridad y le da los diezmos de todo. Nadie le dijo a Abraham, a este le tiene que dar los diezmos, sino que él lo hizo. ¿Por qué? Porque reconoció autoridad, porque había algo en la genética de Abraham. Había algo. Eso se trasladó, porque es importante que luego, dice, podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte. Está hablando del sacerdocio, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Abraham está fuera de la ley. Luego, a partir del libro de Éxodo, del libro de Génesis y Éxodo, empieza a escribir ¿quién? Vamos de vuelta. Nosotros en el primer libro de la Biblia vamos a encontrar el relato de Abraham. Avanzamos al segundo libro, llegamos al libro de Éxodo.
En el libro de Éxodo vemos la historia del pueblo de Dios. ¿Cuándo se establece la ley? Con Moisés. Se establece la ley. A partir de ese momento comienza un tiempo nuevo. El pueblo queda bajo esa ley del monte Sinaí y el Señor se la extiende a Moisés y Moisés se la extiende al pueblo. Pero antes no estaba la ley. Entonces Abraham, antes de la ley, le da los diezmos a Melquisedec. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia sobre nuestro sumo sacerdote en este nuevo pacto? Que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él pertenece a la orden de Melquisedec. Entonces esto es tremendo. Entonces el diezmo no es de la ley, porque lo llevó adelante Abraham, anterior a la ley. Pero en la ley, ¿quiénes recibían y daban el diezmo? La tribu de Leví, de los sacerdotes. Entonces, esto es bien interesante, porque acá en el libro de Hebreos dice, a ver, podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham, aunque todavía no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec. Entonces, cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, esa semilla, esa simiente que tenía Abraham, se traslada. Ahora, sanguíneamente nosotros, ¿algunos descendemos de Abraham? Y qué sé yo, a lo mejor, pero no sé, pero es medio difícil la cosa, ¿no es cierto? Pero nosotros somos, él es nuestro padre espiritual. Abraham, descendemos espiritualmente hablando de Abraham. Pero acá estamos en esta mañana hablando de una línea de sangre. Frente a este ejemplo, vemos que ¿de dónde desciende Leví? De Abraham. Entonces, esa semilla que tenía Abraham la trasladó a Leví. Entonces se trasladan cosas buenas y se trasladan cosas malas. ¿Amén? Se trasladan de las dos. Entonces, la lumbrera a nuestro camino nos va a mostrar cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo, cuál es la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Entonces vamos a poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Ahora mire, gloria a Dios. Vayamos ahora a Romanos 5:12, gloria a Dios. En Romanos 5:12 vemos algo que reafirma esto que estamos hablando hoy. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, de Adán, no mío. ¿Yo qué tengo que ver? Bueno, pero es así. Entonces, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. ¡Ay! Gloria a Dios. Entonces, fíjense que esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano. Entonces, antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Es lógico. Si no hay una ley, ¿qué estoy transgrediendo? Ese fue el motivo de la ley. Pautas, normas para respetar, ¿verdad? Bueno, pero hoy se terminó la ley. Hoy estamos en tiempos de la gracia. Por eso el mundo quiere volver a ese mismo estado. Olvidarse de la ley. No hay ley, hagamos cada uno lo que quiera. Pero ahí vemos que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, no vino a abrogar la ley. Vino a cumplirla y vino a establecer un pacto nuevo.